Somos pasión por la afición, ideas que se mueven, voces en acción. Aquí se comparte, aquí se aprende, creciendo juntos en cada conversación. Movimiento, mente y corazón, tres voces, una misma misión. Si la afición se vive con pasión, este es tu espacio, bienvenido al flow. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Javier, Nixon y Jer, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Jer, y esto es Rehabilita con pasión. Movimiento, mente y corazón, tres voces, una misma misión. Si la afición se vive con pasión, este es tu espacio, bienvenido al flow. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Bienvenidos. Excelente, mi gente. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio. Ya saben, esto de aquí es un programa para ustedes, entonces disfrútenlo, ¿sí? Recuerden, pueden interactuar, pueden preguntar, pueden hacer todo lo que deseen. Muy bien, entonces, ¿qué aplicación vamos a hacer el día de hoy? Una que para mí es una de mis favoritas, es esta de aquí. Se llama Human Anatomy Atlas, es un software de anatomía en 3D increíble, la verdad. Y hoy la aplicación que nos toca escoger es el codo. ¿Ya? ¿Por qué el codo? Porque consideramos que es una articulación del cuerpo, podríamos decir, bastante sencilla, como para comenzar de menos a más. No vamos a mostrar ahorita la columna cervical, por ejemplo, o otras partes, o el pie, por ejemplo, que tiene mucha estructura, sino que quisimos comenzar con algo sencillo, como para ir puliendo el formato y que sea lo más amigable para ustedes. Esto aquí nace de la necesidad de poder repasar y compartir conocimiento que consideramos que es de calidad. Y lo más importante, queremos compartírselos tal como nosotros nos hubiera gustado que nos enseñen. Así, bonito, sencillo, sin tanto resumen, o sea, sin tanto relleno, sino que es directo a lo importante. Muy bien, Nixon. Así es, chicos. Entonces, básicamente esa sería la introducción. Yo de antemano les doy la bienvenida a este nuevo episodio llamado Anatomía para Aficios de la comunidad de Rehabilita con Pasión. Como ya les dije, vamos a usar una aplicación de anatomía en 3D y vamos a ir presentando las estructuras anatómicas. En este caso, el codo, la estructura del tacaño, como le llaman, ¿ok? Bueno, entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es el codo? Bueno, muchas personas creen que el codo es solamente una articulación, pero en realidad está formado por varias articulaciones que trabajan en conjunto. El codo no solamente es este huesito que se sobresale y que muchas veces nos pegamos y nos duele la vida. A ver, de hecho, ahorita me duele un poquito.
Entonces, va mucho más allá de eso. Bueno, el codo está constituido por 3 huesitos. En este caso es el húmero, el principal, viene el radio y el cúbito, o también llamado ulna. ¿Ok? Básicamente esos serían los 3 huesitos que conforman a la articulación del codo. Ojo, el codo no es un hueso, es un conjunto articular de varios huesitos. ¿Javier? Perfecto, muy bien. Entonces, comenzando por ahí, ya sabemos, entonces el codo es una región anatómica que está constituida, como mencionamos, con 3 huesos. En este caso, ¿cuáles son esos 3 huesos? Vamos a mostrarlo, ya que tenemos esta aplicación. Pues bueno, tenemos el primero que ven aquí en morado, que es el húmero, es el más largo, en este caso del brazo. Y en la parte distal, o sea, alejada del centro, podríamos decirlo así, se encuentra la articulación del codo. ¿Ya? Vamos a ver ahora un poquito qué compone esta parte que genera la articulación del codo. Tenemos por su parte lateral, esto ustedes si se tocan el codo en la parte lateral pueden sentirlo, una pequeña prominencia ósea, se llama el cóndilo o cóndilo lateral. De ahí tenemos en la parte interna, igual, si ustedes van a la parte interna del codo van a sentir como una pequeña puntita. No sé si les ha pasado que por alguna razón se golpean y les da un corrientazo. Bueno, justo al ladito de esa puntita pasa un nervio importante que mismo lo vamos a ver. Entonces, esa puntita se llama el cóndilo medial o epicóndilo. Cóndilo lateral, cóndilo medial. Lateral hacia afuera, medial hacia adentro, hacia la costilla. ¿Ya? De ahí tenemos en la parte anterior una pequeña fosa, un pequeño huequito que podemos ver aquí. Vamos a hacerle zoom para que se vea más claro. Aquí es donde termina otro hueso que ya mismo lo vamos a ver. Y esta zona se llama la fosa coronoidea. Y por su parte posterior, en cambio, está la fosa olecraniana. Son 2 estructuras que forman parte de la articulación del codo y que están desde donde se inserta o donde se aloja esta área, ¿no? En este caso, toda esta parte del hueso húmero es la que más nos importa en este caso, sobre todo hablándonos de la articulación del codo. ¿Ya? Ahora, aquí, esto les iba a mencionar, esta partecita de aquí es la parte más importante. Esto de aquí es lo que hace posible que el codo se convierta como una bisagra, básicamente, que genere el movimiento de flexión y extensión del codo. Esto se llama la tróclea, es la cavidad o la estructura que permite ese deslizamiento. ¿Ya? Esto es como decir el macho y el otro sería la hembra, más o menos hablándolo de manera coloquial. ¿Ya? Y ahí tenemos otras estructuras, como por ejemplo esta de aquí, que se llama, bueno, este es el epicóndilo lateral. Este de aquí es el cóndilo, o también conocido como el capitilium, que esta es la zona de las más importantes, porque si no hubiese esta zona, básicamente no hubiera una pronosupinación. La cabeza del rayo no tiene dónde deslizarse para rotar en su propio eje. Entonces, importante distinguirlo, ¿no? El huesito más prominente hacia lateral del codo es el epicóndilo lateral, ¿ya? Y el que está por delante de él, o sea, hacia anterior, pero que es no palpable porque lo cubre la cabeza del radio, es el capitilium. Vamos a hablarlo en latín porque así es más fácil de conocerlo. Y de ahí tenemos el epicóndilo medial, que es el que está en la parte interna. Justo por aquí debajo, justo aquí en esta hendidura, pasa un nervio que es el que cuando uno se golpea siente que la mano se le llena de hormigas. Muy bien, esa es la primera estructura anatómica que estamos revisando el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, ya saben, pueden dejar sus comentarios sin ningún problema. Ahora, el codo, como decíamos, se conforma por 3 huesos. El húmero, que es el más proximal y es la base donde todo lo demás es posible. Ahora vamos a ver el siguiente, el segundo más importante podríamos decir, que es el cúbito, o también conocido como la ulna. ¿Ya? Este, como todo hueso, tiene su parte proximal y distal. La distal llega a la muñeca, o sea, distal es hacia lejos, hacia los dedos. Todo esto es distal. Vamos a revisar la parte proximal, que sería en la zona del codo, que es esto que está acá arriba. Ahora, si se acuerdan, decíamos que el codo se articula como una especie de bisagra, y eso lo produce justamente esta zona moradita de aquí que vemos. Ya, vamos a hacerle zoom. La verdad que tener este tipo de aplicaciones es increíble porque te permite hacer una barbaridad de cosas buenas. Muy bien, entonces por ejemplo, aquí tenemos, si se dan cuenta es como una especie de gancho. Ya, eso lo que hace es que permite que vaya hacia adelante y hacia atrás, deslizándose justamente en la parte que es como una bisagra que tenía la parte del húmero. Esto se le conoce como la escotadura troclear.
Escotadura por su forma y troclear porque es donde se engancha la tróclea del húmero. Y de ahí tenemos dos prominencias óseas que son como ganchitos, que son una especie de seguro. Es lo que hace que el hueso se mantenga en su posición, que no se desplace ni hacia adelante ni hacia atrás. Y es justamente la apófisis coronoides, que está aquí adelante, y la apófisis, no, perdón, acá está, el olecrano, que es la punta más grande que se siente atrás. Si ustedes se tocan el codo, más o menos por aquí, aquí atrás, el huesito, lo que es más duro, eso es el olecrano, ¿ya? El olecrano es mucho más fuerte, más resistente, y cuando hay un accidente, una lesión, una fractura, normalmente lo que más tiende a fracturarse o a lesionarse es este verdecito de aquí, que es la apófisis coronoides. Y esto lo que genera es que no tenga un bloqueo anterior y el codo, o en este caso el húmero, se desplaza hacia atrás, generándose una luxofractura. Se fractura la apófisis coronoide y se desplaza para atrás porque no tiene algo que lo bloquee hacia adelante. De ahí tenemos esta partecita de aquí, que es la tuberosidad anterior. A ver, un segundo. Ahí. Y esta partecita aquí en celeste es justamente donde se insertan dos tendones que son claves en el movimiento del codo. Con razón me truena, dice Santiago. Saludos, hermano. Bueno, justo aquí es una parte importantísima, muy clave, porque es donde se insertan dos tendones importantes. El tendón del músculo braquial, que es uno de los que permite el movimiento, y la cuerda oblicua, que es uno de los movimientos que permiten la pronosupinación. ¿Ya? Muy bien. Creo que no hay mucho más que hablar. Bueno, y aquí está la escotadura radial. Es una área donde también permite el movimiento o el deslizamiento, en este caso del radio, para que haga su deslizamiento. Listo. Ya tenemos húmero y tenemos cúbito. Los dos huesos más importantes, sobre todo para la flexoextensión. Ahora viene el siguiente, que es igual de importante y que muchas veces no se toma en cuenta, y es el radio. Muchas veces pensamos que el movimiento de pronosupinación, o sea, de hacer arriba y abajo, se da en la muñeca. Nada que ver. Este movimiento se da en el codo, justo en la articulación que estamos viendo. Ahora, ¿cómo se da y por qué se da? Vamos a ver. Neyson, ¿quieres comentar esto un poquito? Nixon creo que se fue. Hola colega, ¿cómo puedo conseguir esa aplicación? Quédense hasta el final y les vamos a dar las instrucciones para que se la puedan ganar. Todos se la pueden ganar siempre y cuando sigan las instrucciones nada más. Entonces, Palacio, ya sabes, quédate hasta el final y participa. Lo que quiero comentar es que estén muy pendientes, chicos, a esta recomendación, a esta charla, porque básicamente es como un resumen de las estructuras más importantes y de lo que más destaca en la articulación del codo, perdón. Normalmente, y les soy sincero, se los hablo por mí, en la universidad no se aprende mucho o no se recibe información de calidad, no tanto por la información, sino por la forma en cómo sino por la forma en cómo recibes la información, al apuro, con miedo a equivocarte, no mencionas o no interactúas por miedo a equivocarte, valga la redundancia. Entonces es algo que aquí no pasa. Aquí pueden participar sin problema, pueden hablar, pueden escribir, pueden comentar y nosotros estaremos muy pendientes de sus comentarios. Así que a seguir, chicos. Entonces, siguiendo con el tema del radio, el radio es el que permite este movimiento de pronosupinación, de que la mano gire de hacia arriba y hacia abajo, pero este movimiento no se da en la muñeca como muchas veces pensamos, sino que se da acá, a la altura del codo. ¿Quién es el responsable de esto? Dos estructuras. La que permite el desplazamiento y la que genera el desplazamiento, que en sí las dos son las que ayudan, sino que la una es la parte cóncava y la otra es la parte convexa. El capetillium es esta estructura justo donde se desplaza la cabeza del radio, y la cabeza del radio es aquí. La cabeza también se le conoce como la cúpula radial, ese es como el nombre más coloquial. ¿Por qué? Porque la cabeza forma justamente una cúpula, o sea, forma una cavidad cóncava donde la convexa puede rotar. En este caso, muchas de las fracturas de codo se dan justamente a nivel intraarticular de la cúpula radial. ¿Qué va a afectar ahí? Principalmente limita o altera la rotación o la pronosupinación. Dato curioso, si se dan cuenta, el radio en esta parte rota sobre su propio eje prácticamente 180 grados. ¿Ya? Entonces es un tema súper interesante y muy importante a tener en cuenta. Si hay alguna lesión a nivel del cóndilo lateral o específicamente a nivel del capetillo o a nivel de la cúpula radial, la pronosupinación o la rotación del radio sobre su propio eje se va a ver muy afectado.
Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener muy en cuenta como oficios. Si se dan cuenta, el olecranon, que me pregunta aquí Luis, también participa, pero prácticamente nada, o sea, solamente cede un poquito al movimiento, pero quien genera todo el movimiento de pronosupinación es la cabeza del radio junto con el capetilio. ¿Ya? Ahora, normalmente se cree que el codo tiene dos estructuras o dos articulaciones, pero no. Es un complejo articular de 3 articulaciones. Y quiero que me digan cuál es la tercera articulación que participa en el codo. ¿Ya? Persona que me responda correctamente en primer lugar, se gana la aplicación en el estudio. Muchas personas se van a ganar la aplicación, pero se la van a ir ganando en orden. La primera que se la gana es la persona que me comente cuál es la tercera articulación que no hemos mencionado hasta ahorita del codo. Ya tenemos húmero y cúbito o ulna. ¿Ya? Ahorita acabo de mencionar el húmero junto con el radio, pero falta una articulación. ¿Cuál es la que falta? Está facilito, creo que no hay más, no hay por dónde darle vuelta. ¿Ya? Vamos a ver quién me la dice y se la lleva. Correcto, Kevin, muy bien. Aquí Milena nos dice radio húmero. Bueno, es justamente lo que acaba de mencionar. El radio húmero se da entre el capetilio y la cúpula radial. La que nos falta es entre el radio y el cúbito. Ahora, ¿dónde está esa articulación? ¿La ven? ¿La pueden mencionar? ¿Dónde ven esa articulación? Entre el húmero y el cúbito está clarísimo, está aquí. Entre el húmero y el radio está aquí. Pero ¿dónde está la articulación entre el radio y el cúbito? ¿Pueden mencionar la estructura? Y si no, no se preocupen porque ya les muestro. A ver, déjenme salir de aquí. Saco los músculos. Me voy al hueso. Lo expando. Y la parte que articula entre el radio y el cúbito, que es mínimo, o sea, es algo casi imperceptible, pero que sin esa, la pronosupinación se puede ver alterado, está justamente aquí. Vamos al radio y no sé si se dan cuenta los distintos colores, los tonos que cambian aquí en esta imagen. Tenemos, por una parte, la parte morada, que es la que articula con el húmero y es la que permite la flexoextensión. Y aquí en amarillo, que es casi imperceptible, que créanme que muchos estudiantes no se dan cuenta de esto y que sin saber esto probablemente no tomen la decisión correcta al momento de rehabilitar si hay una fractura o una lesión en esta área. Esta parte amarilla es la escotadura del radio. Así como tenemos la escotadura del húmero, que a veces la tenemos acá, por ejemplo, vamos a la escotadura del húmero, esto de aquí. Esta parte naranja, ¿ya? Esta parte de naranja es donde se desplaza el húmero, perdón, el cúbito. Ya, vámonos ahora al cúbito y vemos cómo aquí, vámonos al cúbito, ahí. Entonces, si nos vamos al cúbito, vamos a ver cómo está la escotadura troclear. Tenemos la escotadura radial, que es donde el radio se desplaza o se desliza, y dentro del radio dicen qué aplicación es, se llama Human Anatomy Atlas, es una aplicación de paga, vale como 70 manzanas, pero el día de hoy las estamos regalando para las personas que participan y se las ganan. Entonces, eso, si quieren ganárselas, quédense hasta el final, porque todos la pueden ganar al final. Y si no, pues vayan respondiendo las preguntas y se las pueden ganar. Y aquí estamos, el tubérculo, ¿ya? El tubérculo es la región anatómica que permite este desplazamiento entre el radio y el húmero, y es justamente el que genera esta tercera articulación que muchas veces está descuidada, pero que igual es importante en la rehabilitación. Vamos a mostrar una vez más cómo se da el movimiento de pronosupinación para entender un poquito más. Aquí vamos al movimiento y listo. Entonces, vamos a hacerlo más grande. Esta aplicación es buenísima, sobre todo cuando quieren estudiar, cuando quieren repasar o cuando quieren darle una aplicación un poco más técnica a los pacientes para que entiendan su situación. Va perfecta. ¿Habrá un tratamiento para dejar la migajas? No entendí. Muy bien, entonces aquí tenemos la articulación entre el radio y el húmero. Está la articulación entre el capetilio y la cúpula radial, forma la pronosupinación. Y de ahí entre el radio y el húmero, que casi no se ve, justamente en esta zona se produce el desplazamiento que genera la articulación radio ulnar o radio cubital. Listo, hasta ahí ya tenemos las tres articulaciones. Ya saben, cuando piensen en el codo, no piensen en una única articulación que forma dos movimientos. Piensen en un complejo articular de tres articulaciones que forman esos dos movimientos: flexoextensión y rotaciones, que serían pronosupinación y
prono y supinación. Muy bien, seguimos. Nixon, dale con todo. ¿Sí puedes ver? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Dale, ¿qué nos toca ahora? Vamos a ver. ¿Hablaste algo de origen? No, todavía no, recién ahorita nos toca. Nixon se Perfecto. escucha con eco. Creo que es por mi audio. A ver, ahí habla ahora. Listo. Bueno, es que el problema es que no puedo ver bien, ¿sabes? No sé qué segmento estás tomando. Toma un segmento. Sí, pero no leo lo que dice. Bueno, ¿sabes qué? Hagamos algo, Javier. Por esta ocasión, dale con todo tú y yo complemento ciertas cositas. Datos curiosos y cosas así, ¿ya? ¿Te parece? Dale, dale, de una. Entonces, ahí me interrumpes nomás cuando quieras para apagar mi micrófono y para que complementes tú. Muy bien. Entonces, ya hablamos de las articulaciones. Vamos ahora, bueno, ya hablamos de los movimientos. Como les explicaba, solo tiene dos movimientos esta articulación. Eh, bueno, cuatro movimientos, pero en dos ejes. Tenemos la flexo-extensión, que es justamente la que estamos viendo, que se da gracias a la articulación del húmero junto con el cúbito, principalmente aquí, entre la escotadura del húmero y la parte que articula del húmero. Muy bien, y el segundo movimiento es el que ya vimos, la pronosupinación. Muy bien, ahora, dato curioso, cuando uno quiere usar un destornillador, por ejemplo, o quiere abrir una llave, el movimiento que está haciendo justamente es la supinación o la pronación. Y el otro pues es algo súper sencillo, coger un objeto, llevárselo a la boca o tocarse la cabeza. Son movimientos básicos que necesitamos hacer en el día a día. ¿Ya? Ahora, Ahí quiero detenerme un momento, Javier. Bueno, aprovechando que Javier mencionó esto acerca de la pronosupinación y bueno, todavía no llegamos a ese punto. Vamos a hablar ahorita acerca de la parte muscular, pero sí quiero darles un dato curioso. En ocasiones, cuando hay una fractura de Smith, cuando hay una fractura a nivel del diaficiario de cúbito y radio, o solo cúbito o solo radio, por lo general hay algo que siempre sucede, que es muy recurrente en este tipo de lesiones. Eh, Más que por la estructura que se altera, es por la inmovilización. Posterior a una fractura, posterior a una osteosíntesis, hay una inmovilización de aproximadamente un mes. El problema de esta inmovilización es que, como la palabra lo dice, lo inmoviliza. No solamente inmovilizan la muñeca, sino también inmovilizan toda la porción hasta el codo. ¿Cuál es el problema? Que hay ciertos movimientos que restringen su rango articular. Y uno de ellos es la pronosupinación. Y chicos, no saben lo complicado que es, bueno, si es que ya lo han tratado, ya saben lo complicado que es rehabilitar o devolver esa función al paciente. El de pronosupinar es súper complicado. Aunque la fractura no haya sido en el complejo articular del codo y fue a nivel más distal, aún así se torna complicado hacer este movimiento, pues por la falta de realizar ese movimiento se pierde la función, se disminuye la musculatura intrínseca y extrínseca y se vuelve movimientos torpes, por así decirlo. Entonces eso es un completo reto cuando tratas este tipo de lesiones, ¿ya? Cuando tratas estos pacientes postquirúrgicos. Y no solamente en la pronosupinación, sino también en la flexión y en la extensión y en la flexión. También es una locura, chicos. Se pierde totalmente los rangos de movimiento. Y vuelvo y repito, no es solamente por la lesión, sino más que todo es por la inmovilización. ¿Quién diría que algo que te hace bien o que te ayuda a que te recupere también te afecta, ¿no? Bueno, ese es el dato que les quería dar. Dale, Javier. belleza, belleza, la verdad, muy buen dato. Estén atentos a esos datos porque son cosas que normalmente no lo asociamos tan rápido o tan fácil. Y es justamente el plus de este live. No solo es explicarles origen, inserción, inervación, acción, sino que es hacer el análisis clínico. ¿Qué pasa con esta estructura? ¿Por qué se lesiona? ¿Cuándo se lesiona? ¿Qué hacer para que no se lesione? ¿Sí?
Muy bien. Dicen por acá, no entendí. ¿Puedes dar un rapidísimo resumen de lo que explicaste, Nixon? Ya, perfecto. Bueno, para los que no entendieron, chicos, como lo mencionó Javier, en ocasiones cuando hay una fractura o una lesión, pensamos que se restringen ciertos movimientos como la pronosupinación, la extensión y la flexión. Se pierden esos movimientos que normalmente es en 180 se hace a 140, 145 grados. Se pierde ese rango normal, ese rango funcional del miembro, pero no es por la lesión como tal o por la cirugía que le realizaron. Muchas veces es por algo tan sencillo como lo es la inmovilización. ¿Qué es la inmovilización? Bueno, pues cuando te fracturas y te operan, te inmovilizan el brazo. ¿En qué consiste la inmovilización? En que te colocan un cabestrillo y te lo inmovilizan. En ocasiones te colocan una férula, ya sea de yeso o de fibra de vidrio, te la colocan. En ocasiones te la colocan antes de operarte a nivel para tratamiento conservador. Pero ¿qué pasa? Aunque la fractura haya sido aquí, en la muñeca o en el radio, se afecta también la parte del codo. ¿Y qué parte se afecta? Como ya había mencionado, la pronosupinación se dificulta realizar. ¿Por qué? No tanto por la lesión, sino por la inmovilización. Cuando te inmovilizas, no es por una semana, no es por 2 semanas, por lo general es por un mes o a veces hasta más. Cuando te inmovilizas, no haces ningún movimiento, está claro, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? Pierdes la funcionalidad de extender el brazo, de flexionarlo y de pronosupinarlo, lo cual en el momento de la rehabilitación o de la recuperación del paciente es un total calvario, por así decirlo, porque son movimientos tan básicos como para abrir una puerta, abrir una perilla, desatornillar algo. Para las personas que trabajan en la parte mecánica o en la parte de mantenimiento, este movimiento es esencial para girar el destornillador, por así decirlo. Entonces, ojo con eso, chicos, analícenlo bien. Muchas veces pierden la funcionalidad de los movimientos, no es por la lesión, sino muchas veces es por la inmovilización. Y ojo con eso, porque cuando es por inmovilización, tú sabes que de a poquito vamos a ir ganando más rango. Pero cuando es por una alteración en la estructura, ahí está un poquito más complejo, porque puede ser que gane cierto rango adicional, pero como está alterada la estructura, puede ser que no recuperes la función al 100%. Y tienes que saber identificar muy bien esto que te estoy hablando, porque en ocasiones tiene que transmitirle esa información al paciente. Porque él cree que se va a recuperar al 100%, pero no es así. Va a depender mucho de la clínica y de la forma en que fue la lesión y la cirugía que le realizaron también. Así que pendiente con esos, chicos. Espero que ahí se haya entendido un poquito mejor. Muy bien, listo, voy yo. La verdad que este tema está súper interesante. Me gustaría también aportar un poquito de mi granito de arena. Pero antes de seguir, vamos a hablar un poquito más sobre lesiones articulares y cómo tratarlas y cómo evaluarlas. Y vamos a hablar un poquito sobre los músculos y los movimientos que generan estos músculos en el codo. Pero antes de seguir, quiero saber que les está gustando. Quiero saber que están disfrutando de este espacio que estamos generando nosotros. Entonces les pido por favor, revienten ese botón de like. Ahorita todos quiero verlos ahí, pero con todos los dedos reventando ese botón. Y coméntenme... me gusta, pongan ahí me gusta, todos comenten la palabra me gusta y así yo sé que les está gustando, que les está sirviendo y que estos pequeños tips aplicando la anatomía junto con la experiencia clínica y la práctica realmente están llegando a lo que queremos hacer, que es compartirles la información que queremos. Nixon también porfa, si puedes inclina un poquito la cámara porque te veo de los ojos para abajo, entonces para verte mejor nada más. Yesa por acá comenta... As Monkey, Mi Love, me gusta, Laura, perfecto, Gladys, perfecto, muy bien. Listo mi gente, y hasta mientras voy a ahorita explicarles un poquito otro tema también muy interesante, pero me gustaría que nos comenten de dónde nos ven, ya, y si son fisios, si son estudiantes o si están estudiando anatomía, pero de otra área, de otra carrera, ¿sí? Para conocerlos un poquito, saber cuál es el público que tenemos. Muy interesante, muchas gracias, dice Nico, muchísimas gracias Nico por estar aquí. Listo, también recuerden...
Lo bueno se comparte. Si consideren que esta información que les estamos dando es buena, por favor ayúdenos compartiendo a todas las personas que les puede venir bien. A grupos de estudiantes, a ese colega o a ese amigo que dicen, mira, esto está bueno, pásenle, porque la verdad que ayuda muchísimo. Fisio de la UDLA, qué belleza, Stalin, felicidades. La UDLA, una muy buena universidad, muy buena referencia. Listo, Nixon por allá. Por acá, Catherine nos dice, no me gusta, me encanta, amo la fisioterapia. Gracias, Catherine, me alegro que te esté gustando. Y bueno, Esas son las personas que necesitamos aquí en este espacio. Gente que no le guste, que le encante, que le apasiona lo que hace, lo que estudia y lo que quiere hacer. Entonces, bien ahí, Catherine, te ganas mi respeto, bien ahí. Muchachos, recién comenzaron, ¿no, Pedro? Ya tenemos un rato, de hecho ya estamos a la mitad casi, estamos ya por terminar. Entonces, vamos bien ahí. Estudiante de información, bien Marcos, muy bien, te felicito, sigue así. Muy bien, por acá ahora también. sí. Dale, Nixon, dale. Ezequiel está súper activo. Te agradecemos, Ezequiel, por la apoyo. Qué belleza. Ah, mira, Catherine nos dice que es terapeuta de Bolivia. Wow, qué chévere. Bien ahí, Catherine, qué belleza. Algún rato vamos a dar charlas por allá, vamos a hacer una gira en algún momento donde vamos a ir toda Latinoamérica a conocer los colegas. Dice, bro, te digo algo, nosotros los oficios no somos doctores, ¿cierto? No, no somos doctores ni lo pretendemos ser, somos licenciados en rehabilitación física, punto, y debemos hacer lo que nos compete. Soy estudiante de fisio de Caracas, qué belleza, Glenis, saludos hasta allá, hasta Caracas. Muy bien, vamos a continuar, Nixon, pídele tu micrófono. Bien, ¿qué les quería comentar justamente siguiendo la línea de información que les compartió Nixon? Y justamente acá leí un comentario que me pareció interesante. Adri Simón dice, no se pierde por la, o sea, hablando de movilidad, no se pierde por la fractura, sino por la inmovilización. Correcto, y aquí quiero explicar algo. Una cosa es la estructura, otra cosa es el sistema nervioso, o sea, el cerebro y todos sus componentes, cómo controlan o modulan el movimiento. ¿Ya? Nixon les explicó desde el punto de vista estructural y está perfecto y hay que entenderlo, pero también hay que entenderlo desde el punto de vista del sistema nervioso. Los engramas motores también lo conocen. Entonces, ¿qué les quiero explicar? Si una articulación X, en este caso el codo, está inmovilizada por demasiado tiempo, más del necesario, el cerebro va a interpretar lo siguiente, y es, no estoy usando el rango completo de movimiento, por lo tanto voy a acortar, entre muchísimas comillas, porque no se acorta, pero voy a acortar, o mejor dicho, limitar el movimiento, porque me implica un gasto calórico extra querer hacerlo el movimiento completo. O sea, básicamente se acostumbra a que el músculo trabaje dentro de un grado muy limitado de movimiento y después cuando quieren retomar este grado de movimiento, la estructura tal vez no sea el problema, sino que sea la señal que le manda al sistema nervioso a que ya el rango completo no existe, sino que hay que reaprenderlo. Esto se llama reaprendizaje motor, es un tema súper interesante, pero lo que quiero darle a entender es que no siempre el problema es del hueso o de la estructura, ni tampoco del músculo que está cortado, sino que hay que volver a enseñar a ese músculo a trabajar de la forma en la que debe de trabajar, a que tiene un rango completo de trabajo. Por eso hay muchas personas que sin haber tenido ninguna lesión, simplemente tienen limitados los movimientos. El tobillo está limitado, el hombro está limitado, sin haber tenido ninguna lesión. ¿Por qué? Porque el cerebro pierde la capacidad de trabajar ese músculo en su rango completo de movimiento. Recuerden que el cerebro no distingue de músculos, distingue de movimientos. Y si un movimiento está habituado a trabajar dentro de un rango limitado, simplemente usa ese rango y punto. Y no tiene ninguna necesidad para tener un rango más amplio. ¿Por qué? Porque genera gasto calórico. El cerebro es experto en ahorrar calorías. Hay la regla básica de los seres vivos, creo, que es que lo que no se usa se pierde. Si ustedes dejan de mover una articulación durante un tiempo, va a perder masa muscular y va a limitarse el movimiento. Por muchas razones, en este caso, una de las razones es por el desuso de la capacidad, en este caso de la amplitud del movimiento, y aparte también porque se puede rigidizar la zona articular. ¿Ya? Eso es otro tema también muy interesante. Por favor, repite el concepto, colega, para escribirle. Que de todo, dice muchas cosas. Pero bueno, en general, el cerebro pierde la capacidad de mover la articulación en toda su amplitud porque olvida todo el rango que puede trabajar. Y eso limita el músculo. Ese típico, el músculo está cortado o no está cortado. Simplemente tiene tanto tiempo que no usa la amplitud completa que simplemente limitó el movimiento a lo que está acostumbrado a hacer. Punto. ¿Qué hay que hacer? Hay que generar un aprendizaje motor nuevo para enseñarle al cuerpo y al cerebro que tiene un rango más amplio que puede moverse. Porque la articulación lo permite. Lo que no lo permite es la amplitud que le permite el sistema nervioso al músculo para elongarse. No sé si se va a entender.
¿ya? No tiene que ver con que el músculo se puso rígido, tiene que ver con que el cerebro no le permite al músculo elongarse más, ¿ya? Para no perder totalmente la limitación del movimiento, sí. Claro, debe volver a aprender a adaptarse, correcto. Una cosa es que la estructura esté disponible y apta para generar el movimiento, y otra cosa es que el sistema nervioso haya aprendido a usar ese movimiento completo nuevamente. Son dos cosas muy distintas. Uno es estructural y el otro es neuromotor. Son enfoques muy distintos que son súper interesantes, y es lo que yo aplico ya hace 2-3 años y ha cambiado completamente la forma de realizar la rehabilitación. Entonces, en resumen, por eso es que hoy en día la inmovilización es muy selectiva. Ya no se hace, te fracturaste el codo, listo, 3 meses inmovilizado desde los dedos hasta el hombro. No. Hoy en día se trata que en lo posible sean férulas menos invasivas, no tan grandes, más selectivas, no todos los dedos y el hombro, sino solamente la estructura, y que sea con cierto grado de amplitud de movimiento. Ya, y mientras más rápido se puede dejar la inmovilización y comenzar el movimiento con mayor espectro de amplitud, muchísimo mejor. Aparte también está muchísimas otras estrategias, como el cross education, que es: si me lesioné el brazo derecho, ¿por qué voy a dejar de usar el brazo izquierdo? Entonces utilizo el otro brazo o utilizo las articulaciones cercanas como para mandarle la señal al cerebro de que estamos utilizando la zona. Ya, un problema muy común que veo es: se lesionó la flexoextensión porque se lesionó el olecrano, pero quedó limitada también la pronosupinación, a pesar de que no tuvo nada que ver, simplemente por la falta de uso, que es lo que explicaba Nixon. O se lesionó el codo y termina lesionándose el hombro por el peso del cabestrillo o del yeso, y aparte porque no se usó el brazo en general. Entonces son muchas cosas a tener en cuenta que los fisios normalmente no lo entendemos o no lo tomamos en cuenta, y decimos: la articulación está mal, el hueso no pegó bien, y muchas otras cosas. Carlos comenta por acá: función, funcionamiento y funcionalidad. Correcto, Carlos. Saludos, hermano. Dice Matías Vaca: ¿se puede usar la terapia espejo? Correcto, ayuda bastante. Todo ese tipo de estrategias neuromotoras, podríamos decir, ayudan bastante. Muy bien, retomamos ahora sí, vámonos nuevamente a la parte estructural. Creo que me fui mucho por la rama, pero a lo que aprende. Dímelo, Nixon. Quería dar un dato curioso sobre el dato curioso. Ok, chicos, pequeño dato curioso. No hace falta de que estés transcurriendo por una lesión, de que hayas tenido una lesión o de que te hayas fracturado alguna porción del brazo para que este concepto que mencionó Javier de que el cerebro, lo que no lo usa, se olvida. No hace falta que pases por una lesión. Eso pasa, ¿saben cuándo, chicos? Cuando uno es sedentario. ¿Ok? Cuando uno es sedentario, cuando se practica el sedentarismo, pasa igual. Es por eso que en su mayoría los pacientes adultos mayores que son sedentarios les afecta mucho más. Pero, sin embargo, actualmente a las personas adultas o adultas jóvenes también les está afectando. Es por eso que en la actualidad la fisioterapia no solamente se enfoca en el ejercicio como tal, sino lo que trata de explicar o a lo que trata de invitar a las personas, a los pacientes, es que inicien un programa de movimiento. ¿Ok? Claro, fortalecer es súper bueno, pero muchas veces si no te da el tiempo, si te es un poco complicado, si pasas solamente trabajando, muchas veces es suficiente, bueno, no es suficiente, pero muchas veces peor es nada, por así decirlo, el hecho de movernos un poquito más, de forma más eficiente, por lo general, de preferencia en la mayor amplitud posible, para que no suceda este tipo de cosas, ¿ok? Y llega un punto de la vida del sedentario en que te das cuenta que muchas de las funciones que antes podías realizar, ahora te encuentras limitado. Y no es porque no es porque tienes 5 años más que antes, no es porque ahora estás un poquito más gordo, sino es por falta de movimiento. Así que realmente ese es un problema, no solamente para los que se fracturan, sino también para los sedentarios. Pilas con eso. Correcto, y bueno, vamos a aprovechar que hicimos una pequeña pausa y vamos a hacer pausa publicitaria. Aquí sí, todas las personas que me preguntan cuánto cuesta la aplicación, es suscripción mensual o un solo pago, cómo la consigo, fácil y sencillo, mi gente. ¿Les gusta esta aplicación? ¿La quieren entender? ¿Quieren estudiar con esta? El día de hoy se las vamos a regalar a todos, siempre y cuando sigan las siguientes secuencias. Primero, tienen que seguirnos a Nixon y a mí, tanto aquí en TikTok como
en Instagram, ¿ya? Entonces, si me están viendo a mí, sigan a Nixon, y si me están siguiendo a Nixon, síganme a mí, ¿sí? En este momento, el principal requisito para poderles entregar esta aplicación es que nos sigan, ¿ya? Esa es la de Sherlock, no, esta es la de Human Anatomy Atlas, la última versión, todo desbloqueado y en español, ¿ya? Esta aplicación, si ustedes van y la compran, tiene un costo aproximado de 70 manzanitas, para que no nos censuren, ¿ya? Pero nosotros se las vamos a regalar, todo desbloqueado en español, 100% gratis, simplemente siguiendo los siguientes, las siguientes indicaciones. Primera indicación, seguirnos aquí en TikTok a los dos, y a la cuenta de Rehabilita con Pasión, ya que todo esto lo estamos haciendo dentro del podcast Rehabilita con Pasión, ¿sí? Segundo, seguirnos en Instagram, igualito, nos siguen a los tres, a Nixon, a mí y a la cuenta. Y tercero, y lo más importante, necesitamos que vayan a la última publicación de la cuenta de Rehabilita con Pasión y la suban a sus historias. Nada más. Y ojo, no es sorteo, es todo aquel persona que cumpla esos tres requisitos, automáticamente le hacemos llegar por Instagram la aplicación. Gratis, no tienen que pagar nada, no es sorteo, nada, simplemente nos siguen aquí, nos siguen allá, suben en la última publicación a las historias y ojo, y esa es la última y la más importante. Si nosotros, toda persona que vemos que nos etiqueta en sus historias y que la subieron, se van a ganar la aplicación, o sea, se las entregamos sin problema, no hay que sorteo, no hay nada. ¿Cuáles son los pasos? Repito una vez más, seguirnos aquí en TikTok a las tres cuentas, a Nixon, a mí y a la cuenta de Rehabilita con Pasión. No escuché, dice, ya repito, entonces tienen que seguirnos las tres cuentas aquí en TikTok, las tres cuentas que están con los mismos nombres en Instagram y la última publicación que está subido en la cuenta de Rehabilita con Pasión, subirla a las historias. Nada más, toda persona que siga esas tres indicaciones, vamos a hacerle llegar esta aplicación 100% gratis, todo desbloqueado, es la última versión y todo en español, que es como más nos gusta, porque esta es en inglés y normalmente viene desbloqueada, funciona y tienen que pagar un valor extra para tenerla. Aquí no, aquí tienen todo. Entonces, le vamos a esperar 2 minutitos para que hagan eso. Ya estoy siguiendo las tres cuentas de TikTok. Listo, Laura. Nixon. Sí. Adicional, chicos, para los que están interesados, nosotros tenemos un canal en WhatsApp. Recién lo creamos, le estamos dando algo de movimiento, todavía no tanto, pero aquí se los dejo, ¿sí? Aquí les comparto el canal de WhatsApp para que se unan y ahí vamos a enviar toda la información que estaremos compartiendo en el transcurso de estas semanas. Aquí, pilas. Tómenle fotito, escaneenlo después o ahora, como deseen. Y únanse al canal oficial de Rehabilita con Pasión. Está en WhatsApp, ¿sí? Así que pilas con eso, chicos. Listo, vamos a seguir. Ya estamos en los últimos minutos, entonces vamos a leer rapidito. Nixon, prepárate los datos curiosos que tenemos listos y las preguntas para ver quién se gana un premio adicional de libros de anatomía de excelente calidad. Muy bien, voy ya con lo último, entonces repaso anatómico, vamos a ver ahora la parte musculoesquelética. Y aquí les hago una pregunta rapidita, el primero que me responde se la lleva. ¿Cuáles son los músculos que participan en la flexión de codo? El que primero responde se lleva un libro, pero un libro belleza, que estoy seguro que les va a encantar. ¿Cuáles son los 3 músculos que participan en la flexión de codo? ¿Ya? Quiero ver cómo estamos de conocimiento y ya de ahí les vamos explicando. Aquí les pongo como pista. Ya, de preferencia, bachis, que todos los 3 estén en un solo comentario para no estar ahí uno tras otro tras otro. ¿Cuáles son los 3 músculos que participan en la flexión de codo? Aquí Luis me responde 2, bíceps braquial y el braquial. Falta 1. Braquial anterior, ya vas 2 bachis, te falta 1. Bíceps braquial, el braquial y el braquiorradial. Belleza, Santiago, te la llevaste. Bien ahí. Santiago fue la primera persona en mi live que comentó los 3 músculos seguidos. Entonces, Santiago, te acabas de ganar un libro de anatomía de excelente calidad. En lo personal es mi favorito y te lo hacemos llegar al final. Ya me ganaron, dice Bachi. Correcto. Muy bien, entonces rapidito. A ver, por allá, ¿quién respondió? Por acá, ¿quién se la lleva? Márquez. Perfecto. Entonces, miren, chicos. Sí, al final nos escriben por internos para reclamar su libro. Yo le puse al mismo tiempo. Bueno, en este caso, en orden de llegada, me llegó primero Santiago. No, ¿Santiago o Sebastián? Santiago. Muy bien, seguimos.
Vamos a revisar ahora los músculos. No se preocupen que vamos a ir haciendo más preguntas para que todos puedan participar. Entonces, los 3 músculos que participan en la flexión, rapidito, tenemos el bíceps braquial, como ya lo saben, tiene 2 cabezas, 2 vientres, la larga y la corta. ¿Qué lo hace largo? ¿Qué lo hace corto? Su punto de origen, de dónde nace. En este caso, la cabeza larga se llama larga porque es más larga, ¿ya? Su tendón es más largo. Es el músculo que ustedes lo van a poder palpar en la parte lateral, o sea que de las 2 vientres, el que está por fuera, o sea, ahí, el que está aquí es el medial y el que está atrás es el lateral. Entonces, el lateral se considera la cabeza larga. ¿Por qué se llama larga? Porque su tendón es un poco más fino, largo, pasa justamente por el canal del tendón. No Por aquí recuerdo está Gia. Hola, Gia. Hola. Y se conecta en la parte superior de la... Espérense un segundo. Ahí. Bueno, esto llega a la escápula básicamente. ¿Ya? Dato curioso de esta estructura. Este es un coactivador que hace la función de un feed forward para generar una coactivación de la articulación. Hoy se sabe que de los principales estabilizadores de la articulación del hombro es el tendón largo del bíceps. ¿Ya? Por lo tanto, si tienen un adulto mayor que tiene el hombro descendido por desuso, por sarcopenia y ven el típico signo de chatorrera donde el espacio entre el acromio y la cabeza del húmero es mayor porque el húmero desciende, uno de los ejercicios que más les puede servir para que ascienda esa cabeza es trabajar precisamente bíceps. El tendón del bíceps, al estar tan profundo y tan involucrado en la articulación del hombro, es un muy potente coactivador, ayuda a que el bíceps ascienda un poco y se coacte mejor. Dice, pasa por la chorrera, ese era el nombre, corredera bicipital, estaba confundido. Yo sí todos los pasos para el acceso al programa gratis, perfecto Miley, bien ahí, te ganaste el premio. Y la cabeza corta, la podemos ver acá, a ver un segundo, ahí. ¿Ya? El origen es en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. ¿Ya? Ahí estamos. Listo. La cavidad glenoidea es la que está aquí. Eso se origina en la cabeza de... Perdón, el tendón largo y el tendón corto en la apófisis de aquí. Ya. Déjenme ver. Sí, ahí estamos. Listo. Seguimos. Muy bien, ahora, ¿dónde se inserta todo esto? Ojo, el origen de inserción es de dónde nace y a dónde se conecta. Normalmente, si uno sabe de dónde nace y a dónde se conecta, puede intuir cuál es la acción, o sea, hacia dónde se va a mover. ¿Por qué? Porque la inserción se acerca hacia el origen normalmente en los movimientos cotidianos. Hay movimientos aislados, cadena cinética cerrada y así, que pueden cambiar o alterarse este patrón de movimiento. Dice, solo se envía los captures de los pasos hechos. Correcto, Jimena. Me envían todo eso a mi Instagram personal, el que vieron, javier.pirco.oficio, y ahí yo les envío todo. Bro, necesito la app también. Listo, también te voy a pasar la app, Santiago, siempre y cuando sigas esos 3 pasos. Seguirnos en TikTok, seguirnos en Instagram y compartir la última publicación en tus historias. Listo, entonces, también por el punto de origen, perdón, por el punto de inserción del bíceps, vamos a ver que participa de una u otra manera en varios movimientos. Aquí tenemos, participa en la flexión del hombro. ¿Por qué? Porque ambas cabezas, tanto la larga como la corta, se originan en la parte de la escápula. Por lo tanto, participa en el movimiento de flexión. Ya, no lo genera, pero sí participa. Segundo movimiento que participa, y es el más obvio, es la flexión de codo. Ya, y ojo, como el origen es en el hombro, o en este caso en la escápula, influye un poquito la posición del húmero al momento de querer trabajar, por ejemplo, hipertrofia de bíceps. Ya, no es lo mismo trabajar bíceps con el hombro en flexión, con el hombro en extensión o en el hombro neutro. Ahí como pequeño dato curioso. Dímelo. Aquí va un dato curioso del dato curioso. Dale. Silencio tu micrófono. Bueno, es algo súper corto, solo que le digo que lo silencio porque hay como retorno. ¿Qué pasó? Ah, ya, ok, bueno. Es que me están preguntando cuáles son las cuentas. Aquí lo dejo para que tengan la de Rorita Compasión y las otras dos de nosotros. Dale, mira, cuéntame. ahí está una historia destacada del curso que hicimos. Ese es el curso que les comentaba ahora poco. Hicimos un curso que estuvo buenísimo. Dale clic, Javier.
Ahí está un pequeño resumen de historias, de varias historias que la verdad estuvo vacancísimo ese curso. Fue mixto, fue teórico, fue presencial y fue virtual como lo pueden ver ahí. Tuvimos cerca de 100 participantes en total y estuvo buenísimo. Bueno, volviendo al tema. Tuvimos también varios auspiciantes. Una locura, chicos, fue una locura. Se lo recomiendo el próximo curso que probablemente será en noviembre, así que pila, muy pendiente. En noviembre un curso súper grande y ahora en este mes vamos a tener otro curso virtual que lo va a dar Javier sobre prescripción del ejercicio. Así que ese tampoco se lo pueden perder, va a estar buenísimo. Bueno, les quería decir acerca, ya que estamos hablando del bíceps, un dato curioso. El bíceps genera mucha más fuerza cuando el codo está cerca de los 90 grados. Es decir, en total extensión genera fuerza, pero cuando está a 90 grados es mucho más fuerte. Solamente ese dato curioso quería dar. Sigamos, chicos. Correcto, correcto. ¿Por qué se da a partir de los 90 grados? Es todo un concepto biomecánico súper interesante, pero hay mayor torque de fuerza a nivel de los 90 grados en adelante en el bíceps. ¿Ya? Muy bien. Y como habíamos mencionado, el bíceps participa en 3 movimientos. El principal movimiento que genera el bíceps es la flexión del codo. Un secundario donde participa pero no lo genera es la flexión del hombro. Y el tercero, que justamente lo mencionó aquí Darío, es la supinación, que lo pueden ver aquí en la aplicación. Es el de acá. Ya. Participa en la supinación, ¿por qué? Por el punto en el que se origina en el radio. Como se origina un poquito por debajo, cuando el bíceps se contrae, participa en la supinación. Entonces, dato curioso, si quieren hacer que el bíceps se hipertrofie, les recomiendo que trabajen la flexión del codo, pero partiendo de la pronación y terminando en la supinación. O sea, haciendo esa supinación para que así también estimulen ese pequeñito rango que queda. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ahora, el eterno olvidado. ¿Por qué? Porque como no se ve, o aparentemente no se ve, la gente no lo trabaja en el gym, o ni siquiera, bueno, no es que no lo trabaje, no lo menciona. Y es el braquial. Dato curioso, este es el músculo que más participa en la flexión del codo y es el que más trabajo genera. Comenzando desde la posición neutra, correcto. Entonces, este es el que más trabajo genera, ¿ya? Es el que más esfuerzo se lleva. Y este de aquí es uno de los que hace que el brazo se vea grueso, porque el bíceps hace que el brazo se vea abultado hacia adelante. Pero a lo ancho es este junto con el tríceps, que ya mismo lo vamos a ver. Muy bien. Listo. Este, pues como se dan cuenta, se origina un poco más abajo. Este sí va de hueso a hueso, va de húmero a cúbito, versus el bíceps, que el bíceps no se inserta en el húmero, sino que solo pasa por ahí, pero realmente se origina en la escápula. Este sí se origina en el húmero y termina en el cúbito. Si se dan cuenta, termina en una posición distinta, no termina junto con el bíceps, sino que va un poquito más cercano a la articulación. Por lo tanto es como que más fuerte, tiene más palanca, y este también participa bastante a partir de los 90 grados. Precisamente por eso es que a partir de los 90 grados en adelante es cuando el bíceps, el movimiento de flexión es más fuerte, porque es donde más puede participar este músculo. Mientras más cercano a la articulación esté, se puede decir que es más difícil que genere palanca, y mientras más lejano, pues es mucho más fácil que genere palanca. Listo, seguimos. Por último, amigo, tengo un fuerte dolor en la pelvis. Ya, Jan Pardo, escribe porfa por interno para poder ayudarte con una rehabilitación, ¿sí? Seguimos. Y el último músculo que participa en la flexión de codo es este de aquí, que para mí también me encanta y es uno que muy pocas veces se menciona, y es el braquiorradial. Este se origina en la parte más distal del húmero y se conecta, miren, al final del radio, al final, o sea, ya llegando a la muñeca. Por lo tanto, este es un músculo que participa bastante en la flexión, pero este participa sobre todo desde la extensión hasta los 90 grados y un poquito más. O sea que el bíceps participa casi en todo, el braquial participa principalmente de la mitad para arriba, y el braquiorradial participa principalmente desde la extensión hasta la mitad y un poquito más, ¿sí? Entonces, todos participan en todo momento, solo que unos participan más que otros dependiendo del rango de movimiento, ¿sí? Y aparte, pues este también participa un poco en movimientos como la supinación o la pronación. Este participa principalmente, se lo quieren generar como hipertrofia, hacerlo más grande, participa principalmente cuando hacen martillo, por ejemplo, cuando hacen flexión de codo, pero en posición neutra, o sea, ni prono ni supino, neutro. ¿Por qué? Por el punto en el que se origina y se inserta. Listo. Nos llevamos bastante tiempo. Vamos a hablar solamente de la flexión y la pronosupinación, porque
Vamos a llevar bastante tiempo. Bueno, ahora vamos con el tríceps. Los movimientos el movimiento de extensión se da principalmente por un músculo que es el tríceps. El tríceps, al igual del bíceps, participa no solo en la extensión del codo, sino también en la extensión del hombro. ¿Por qué? Por su punto de origen. El bíceps tiene 3 cabezas, de las cuales la cabeza larga se origina o se ubica en la parte lateral del brazo. La cabeza corta, no, perdón, a ver, un segundo. Ya, estaba mal. La cabeza lateral es la que les acabo de mencionar. La cabeza larga es larga porque el tendón es más largo. Está en la parte medial, o sea, pegado a la axila, prácticamente a las costillas. Y la porción corta está por debajo, que es el equivalente al braquial, o sea, está por debajo, está escondido. Ahora, la porción larga es tan grande y tan gruesa y se conecta tan arriba que participa en la extensión del hombro también. ¿Ya? Listo. Y todas se conectan por un mismo tendón, que es el tendón tricipital, a la parte del olecrano. ¿Ya? Ahí. Listo. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Jaco. Listo, entonces eso. Los 3 juntos generan la extensión. ¿Qué más les puedo mencionar aquí? La extensión, bueno, este tendón de aquí normalmente suele tener lesiones cuando hay una sobrecarga excesiva en músculos de extensión. Principalmente donde más se le mete carga, por ejemplo, es en el press de banca o en el press militar o en músculos específicos o movimientos específicos de extensión. Cuando hay una sobrecarga, este tendón comienza a doler y la mejor forma de rehabilitarlo es modular las cargas, entender cómo el músculo y el tendón no se recuperan al mismo tiempo. Normalmente el músculo se recupera un poco más rápido versus el tendón. ¿Por qué hay esta diferencia? Por la cantidad de vascularidad. Si se dan cuenta, el músculo es rojito, tiene mucha sangre, y el tendón es un poquito más rosadito, tirando para claro. ¿Por qué? Porque tiene menos vascularidad. Más vascularidad, más fácil de recuperarse; menos vascularidad, menos fácil. O sea, tarda más tiempo. Y por eso, si uno quiere progresar en pesos, tiene que entender que el músculo ya aguanta, pero el tendón todavía no. Y ahí es el gran problema, cuando quieren sobrecargar en exceso y terminan lesionándose los tendones. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, también por su origen participa en la aducción, o sea, en cerrar el brazo, que es el movimiento que vamos a ver aquí ahorita. Nixon. Javier, antes que sigas. Bueno, quería comentarles, chicos, que ya que estamos hablando acerca de gimnasio y el ejercicio, no hay un ejercicio en el que aísles un músculo o en el que solamente trabajes un músculo. Por lo general, la mayoría de los músculos en ciertos movimientos son sinergistas y a veces son antagonistas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que aunque esté trabajando más, por ejemplo, en la flexión, aunque esté trabajando más perdón, el bíceps, también está activándose ciertas partes del tríceps. Entonces, perdón, no sé qué me pasó. Hay varios movimientos mientras estás haciendo ejercicio que no necesariamente solo estás fortaleciendo el bíceps, sino que también estás fortaleciendo el tríceps, porque funciona a modo de estabilizador. Javier. Correcto, también hay algo que me gustaría explicar, y es que ahorita nosotros estamos explicando la anatomía como para entenderlo y llevarlo a la clínica, por eso estamos en esas pequeñas pausas donde damos datos curiosos. Pero, tal como dice Nixon, no debemos de pensar de que podemos aislar un músculo o cosas así. Debemos de pensar más en función, en movimientos, qué movimiento queremos hacer. Incluso dejar de lado el flexión y extensión, sino pasar a tocarse la cabeza, tocarse la pierna, o sea, de qué movimiento se realiza en la vida cotidiana del paciente, porque eso es una forma mucho más funcional de ver el movimiento y la rehabilitación. Listo, ya tenemos entonces flexión y extensión, ya sabemos, atrás tríceps, el músculo más grande, por ser más grande y por tener más vientre muscular, tiende a tener más fuerza también que en comparación al bíceps. Pero el bíceps, viéndolo como un músculo aislado, si lo vemos como bíceps más braquial más braquioradial, están ahí, o sea, se equiparan las fuerzas. Qué interesante, aunque yo no quería clase, recién salgo, pero bueno, hay que saber. Sí, muchas gracias, Jacob. Ahora, último movimiento que estamos también analizando en antes, y es la pronosupinación. ¿Quién la genera esta? Principalmente dos músculos que lo vamos a ver en este momento, y es el pronador redondo, que es justamente el que ven aquí,
Y vamos a usar una función que vemos aquí. Dice Giselle Solís: Javier, buenas noches, ¿dónde pago ese programa de músculo? Giselle, te comento que lo estamos regalando nosotros a todas las personas que sigan 3 simples pasos. Primer paso, seguir a 3 cuentas aquí en TikTok: a la cuenta de Nixon, que es mi colega que está aquí al lado mío, a mi cuenta y a la cuenta de Reolita Compasión. Las 3 aquí en TikTok y las 3 en Instagram. Rapidísimo, no se me molesten los demás. Esta es nuestra cuenta de Instagram. Tienes que ir a la de Reolita Compasión, seguirnos, y aquí mismo estamos en nuestras otras 2 cuentas con los mismos nombres. Nos sigues a los otros 2 y listo. Y por último, y muy importante, publicar este video que subimos, donde salgo yo, en tus historias. Haces eso y automáticamente te enviamos el link con la aplicación. Es una aplicación que está valorada aproximadamente en unos 70 manzanitas. Y aparte, una vez que lo apagas, tienes que pagar otras funciones para desbloquearlo. Nosotros te le damos todo desbloqueado, 100% gratis y en español. Es una locura. Ahora, por ejemplo, una función que a mí me gusta mucho de esta app, no sé si alcanzan a ver aquí, no se pueden saber bien. Bueno, este cuadrito da mucha información. Por ejemplo, nosotros vamos aquí a este estetoscopio y nos dice todas las lesiones que tiene ese músculo en particular. Por ejemplo, calambres musculares, distrofia muscular, esguinces y distensiones, miositis, polimielitis, tendinitis y todas las lesiones. Ya damos clic aquí y nos da toda la información basada en páginas de referencia médica. ¿Puedo hacer después de esta clase? Sí, claro que sí, solamente no te olvides. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué músculos o qué movimientos? Pues vamos acá, vamos a buscar el movimiento. Buscamos aquí, supinación del brazo, por ejemplo. Y aquí nos dice qué músculos participan en este movimiento. El que principal participa en la supinación es este de aquí, que está diseñado para eso, y es el supinador. No sé si les ha pasado que por alguna razón les tienen que destornillar bastante y se cansa la mano. ¿Dónde se cansa? Aquí, en esta área de aquí. Aquí está este músculo que es muy importante porque es el que participa principalmente en este movimiento, que es el supinador, ¿ya? Este músculo genera la supinación porque se origina en el húmero y se inserta en el radio. Entonces ya saben, la inserción se acerca al origen y ahí es donde se genera el movimiento. Con la edad se van acortando los músculos. No, justamente es algo que explicábamos antes. Los músculos no se acortan, no es como que, bueno, sí pierden su elasticidad, pero no como para decir se acortan, sino que es el sistema nervioso que olvida cómo utilizar toda la amplitud del movimiento, ya sea articular o muscular, por el desuso básicamente. Seguimos. El braquiorradial también participa en la supinación, y como decíamos antes, el bíceps también participa en la supinación por su punto de inserción. Ahora, otro movimiento, vámonos ahora a la pronación. La pronación se da principalmente por 2 músculos. El que está aquí, que es el músculo pronador redondo. Este se origina en el húmero, en el cúbito, y se inserta en el radio, en la parte lateral, casi que dorsal. Por eso es que al momento de contraerse, la inserción se dirige hacia el origen y genera esta pronación. Y adicional tenemos otro chiquito que está acá adelante, que es el pronador cuadrado. Tenemos pronador redondo y cuadrado. Pronador redondo cerca o proximal, y cuadrado distal. No sé si alguna vez les ha tocado, como digo, usar bastante el movimiento de pronación. Por ejemplo, cuando quieren apretar una tuerca, cuando quieren abrir una chapa que está muy dura, cuando quieren destapar una botella que está muy dura, o cuando le toca hacer el mismo movimiento duro muchas veces, sobre todo muchas veces, se sobrecargan los músculos y tiende a doler tanto acá arriba como acá abajo. También datos curiosos: cuando hay cirugías, por ejemplo, de fractura de radio, este músculo lo cortan, lo pasan por encima sin problema. Nixon, ¿puedes hablarnos un poquito de eso? Sí, chicos, hay muchas patologías. Por lo general, debajo de esa estructura, debajo de esa musculatura, está el canal de Bouillon, y muchas veces para liberar ciertos síndromes, como síndrome de gatillo, no recuerdo muy bien los nombres, pero ese es uno de los más comunes, tienden a efectivamente hacer una incisión en esa musculatura y prácticamente se pierde. ¿Qué pasa cuando se realiza esta incisión o este procedimiento? Recordemos que los músculos no solamente es para que te veas bonito, para que estés guapo, para que estés gordito, sino que también sirve a modo de protección. Entonces es lógico pensar que si cortamos ese sector, si seccionamos ese músculo, va a estar más prominente las estructuras nerviosas, por así decirlo. Entonces, y por lo general este tipo de pacientes que pasan por este procedimiento quirúrgico tienden a ser más sensibles a la parte
de problemas nerviosos en los dedos. Entonces, muy importante. Creo que en la actualidad ya se está procurando, bueno, en procedimientos en general, ya se cuida mucho más la origen y extensión y la anatomía del músculo. Ya antes simplemente se volaba y ahí quedaba, pero ahora ya se cuida un poquito más. Lo hacen de lado, o hacen una inserción muy corta, o lo separan, pero ya se cuida más eso. No solamente en la parte de la muñeca, sino también el tensor de la fascia lata en la cadera, que era casi mismo, siempre se volaba, ya ahora sí ya se busca como que la parte final del músculo se hace un poquito más para el ladito y ahí trabajan un poquito mejor. Eso como dato curioso, chicos. Perfecto, muchas gracias, Nixon. Voy a lanzar un dato curioso que creo que poca gente lo ha escuchado y que es muy relevante a nivel clínico para entender cómo funciona el cuerpo. Pero antes de lanzarlo, quiero ver el apoyo, quiero saber que les está gustando. Entonces, por favor, en este momento, a reventar ese botón de like todo el mundo. Ahorita tengo 7800 likes. Quiero que llegue como mínimo a 10.000. Vamos, revienten ese botón de like. Si nos pueden ayudar a compartirlo, también se los agradecería bastante, ya que nos ayudan a que llegue a más personas. Porque esto que estamos haciendo, dedicarle casi 2 horas de nuestro día a poderle compartir conocimiento, queremos que sea retribuido de alguna manera. Y la única manera que queremos es que llegue a más personas. No queremos dinero, queremos que este conocimiento y esta información que estamos transmitiendo pueda ser útil para muchas más personas, sobre todo para estudiantes que son la población que sabemos que más lo necesita. Entonces, bueno, chicos, quería aprovechar para comentarles rapidito que, bueno, esta comunidad de Rehabilita con Pasión fue creada para esto, para lo que estamos haciendo, para compartir información muy valiosa. Vuelve por favor a la página de Rehabilita con Pasión y pues traemos invitados de otros oficios, de otros países. Hacemos muchas actividades como estas, la trivia para oficios. Y ahora último también hemos decidido optar por hacer cursos. Y de hecho hicimos uno ahora poco. Ahí también tienen un pequeño resumen, tanto en video como en imágenes, de lo que fue el cursito, ¿sí? Fue un curso híbrido entre presencial y virtual. Y pues nos fue súper bien. Tuvimos a cerca de 100 invitados, bueno, no invitados, 100 participantes. Cada quien con su certificado. Ahí está el ponente que fue Andrés Logroño, pues, y ahí están el resto del equipo, ¿no? Javier y Nixon, bueno, ya anteriormente, ya lo vamos a anunciar más adelante. Entonces, lo que les quería comentar, chicos, es que sigan estas cuentas, no solamente porque compartimos información de calidad, sino que de vez en cuando nos ponemos locos y lanzamos cursos pepas. De hecho, en este mes vamos a lanzar un curso de prescripción del ejercicio, en el cual no solamente te vamos a enseñar qué ejercicio hacer, o sea, no es como que un protocolo, por así decirlo, de qué ejercicio hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y la figurita típica. No, nada que ver. Aquí todo parte desde la evaluación, chicos. Todo parte de la evaluación. Nosotros tenemos una ley. Bueno, la copiamos prácticamente, es de Ítalo, pero que tiene totalmente lógica. Sin una evaluación, sin una correcta evaluación, no hay prescripción. Así que te enseñamos la base de cómo evaluar de forma correcta, de forma oportuna, dependiendo del tipo de paciente que estés tratando, porque no es lo mismo evaluar a un paciente deportista que a un paciente adulto mayor. No es lo mismo evaluar a un paciente adulto mayor a un paciente cardíaco. Entonces, va a variar dependiendo del contexto del paciente o de la patología que tenga o de las comorbilidades que tenga. Dependiendo de eso, te vamos a explicar cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo iniciar un proceso de prescripción del ejercicio. Y si es que lo necesita también el paciente. Entonces, de eso va a depender bastante. Todo eso lo vamos a tratar en un curso que vamos a realizar ahora en agosto. ¿Cuándo lo vamos a anunciar? Lo vamos a anunciar la semana que viene, más tarde a la próxima. Y va a estar las inscripciones abiertas. Va a estar súper económico, así que no se pueden perder este curso. ¿Dónde reciben esa información? Aquí en Instagram, aquí en TikTok y sobre todo aquí en el canal oficial de Rehabilita con Pasión, que está en WhatsApp. Así que háganle captura, después lo canean y se unen al canal. Aún no subimos muchas cositas, pero eventualmente en esta semana vamos a ir subiendo algunas cosillas. Así que no se lo pierdan, chicos. Último dato interesante. Bueno, hay un concepto que he escuchado muy pocas veces en el área de rehabilitación y que considero que debería ser más escuchado, y es la tensegridad, o en inglés tensegrity. Tensegridad, ¿qué significa? Es un concepto donde hace relevancia a el equilibrio de las fuerzas. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando hay una lesión, sobre todo lo que hablábamos antes, de cuando se corta el pronador cuadrado para poder hacer alguna cirugía en la mano,
lo que estamos haciendo es alterando esta tensegridad. Imaginen la tensegridad como un poste el cual es muy alto, y para que se mantenga en correcta equilibrio tiene que tener muchos cables que lo tiemblan para todos lados. Esa es la tensegridad. Si uno corta uno de esos cables, automáticamente las fuerzas se desequilibran y empieza a inclinarse más para un lado. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la tensegridad es muy importante, y cuando hay alguna lesión, algún corte, alguna ruptura, se pierde este equilibrio de tensiones y comienzan a haber alteraciones de movimiento o alteraciones de lesiones, ¿sí? Entonces eso, y hay que buscar la manera de recuperar este equilibrio de tensiones o de equilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Porque si yo me rompo el bíceps, mi brazo va a tender a caer, va a tender a quedarse extendido. ¿Por qué? Porque el tríceps está en tensión, está en constantemente tensión. Por eso es que cuando un músculo se corta, es como que corta en una liga, automáticamente ¡pum!, se retrae, ¿ya? ¿Por qué? Porque está constantemente en tensión. Listo, muy bien, ese es el concepto que les quería explicar. Chicos, ya estamos por terminar. Mencionarles que las personas que queden en primer lugar van a tener 2 libros de anatomía, y las personas que queden en segundo y en tercer lugar van a tener un libro de anatomía cada uno, ¿sí? Los lugares es en el podio. Si se fueron y regresaron, lamentablemente pierden sus puntos, así funciona TikTok. Y vamos rapidito con preguntas para ver quién se gana un par de libros, ¿ya? Vamos a hacer un par de preguntitas. Vamos a hacer preguntas clínicas para ver si podemos hacer ese proceso de llevar de la clínica, de la anatomía a la clínica. Restringieron los regalos. Ah, ¿cómo así? Eso no, primera vez que lo escucho. Bueno, Luis Sánchez está en primer lugar, Josh Monkey segundo y Jaco sigue en tercer lugar. Bien ahí. A ver, vamos, preguntas rapidito, preguntas clínicas. Voy yo y de ahí Nixon prepara la tuya. Vamos a hacer 2 yo, 2 tú. Persona que responde en primer lugar se lleva un premio, se lleva un libro en este caso. Bien, a ver, déjenme poner para que se siga moviendo en lo que preguntamos. Ah, no, este es extensión de muñeca, eso es otro día. Pero estamos acá, pronunciación. Listo, ya envié la captura, perfecto, Sandra. Bien, pregunta. Ya. ¿Qué es lo más probable que pase en una articulación cuando hay una fractura de la apófisis coronoides del húmero? Ya. Déjenme ir al hueso para que me entiendan mejor. Repito, ¿qué es lo más probable que pase cuando hay una fractura en la apófisis coronoides del húmero? A ver, vamos acá, vamos acá, vamos acá y vamos acá. Esta de aquí, este puntito celeste. ¿Qué es lo más probable que pase cuando este puntito de aquí se fractura? Vamos a ver quién me da la respuesta más acertada o más correcta. Se lleva un regalo, un libro en este caso. Vamos, quiero respuestas técnicas. Aquí estamos entre colegas y futuros colegas. Ya, ¿qué es lo más probable que pase? La inestabilidad va por cajón, es algo que va a pasar, pero ¿inestabilidad hacia dónde? ¿O qué inestabilidad se genera? ¿Ya? Cuando hay una fractura de esta porción, de la apófisis coronoides del húmero. Limitan los movimientos del hombro y del codo. Ya, pero un poquito más detallado quiero esas respuestas. Ya, inestabilidad del codo, sí, pero como digo, o sea, ¿hacia dónde? Inestabilidad hacia dónde o por qué. ¿Qué hace esa apófisis? Que si no hay, comienza a haber problemas. Inestabilidad del codo, disminución del rango articular. Muy bien, luxación de la articulación. Viene detrás de la clase, dice Joaco. Sí, esto de hecho fue de las primeras cosas que mencioné, las estructuras anatómicas y sus funciones en la articulación. Muy bien, hasta ahorita para mí va ganando Ninito, que es como quien más se ha acercado un poquito. Muy bien, última persona, vamos a ver que alguien más comente y le vamos. Ruptura de ligamentos, sí. Inestabilidad anterior del codo, perfecto, Jimena, te llevaste, eso es lo que quería saber. Cuando hay una fractura a nivel de la apófisis coronoides, lo que se puede generar más fácil es una inestabilidad anterior del codo. ¿Qué significa? Que el húmero se va a desplazar hacia atrás porque no tiene quien lo bloquee hacia adelante. Sobre todo en posición de flexión de 80 o extensión completa. Es cuando más fácil se puede desplazar. Por ejemplo, imaginemos un caso de alguien que se fracturó el húmero porque se cayó de frente y se puso en posición de lagartija, de flexión de pecho. Entonces, en esa posición, por el impacto y por la energía, digamos que se fracturó la apófisis coronoide, lo más probable que suceda es que aparte de la fractura, que se luxe hacia atrás el cúbito sobre el húmero y se salga, o sea, se luxe y se convierte en una luxofractura
con un desplazamiento hacia posterior porque la inestabilidad se generó hacia anterior. No sé si me dio a entender, pero ahí Jimena te la llevaste. Después de la persona que más acertó en la respuesta. Listo. Por acá, Por allá, Nixon. Leonardo nos dice hacia arriba en dirección, provocando la tracción. Eso nos dice, bueno, te repito. A ver, Kio nos dice limitación en flexo-extensión. Bueno, eso está claro. Leonardo nos dice hacia arriba en dirección proximal, provocando la atracción de los músculos. Y Mari nos dice cuando se fractura hay inestabilidad, dolor, pérdida de fuerza y alto riesgo de luxación. No me convence mucho esa respuesta porque son cosas que pueden pasar en cualquier fractura. Pero yo le diría a la segunda persona que me dijiste que hay desplazamiento hacia el superior que me dijiste o hacia anterior. Eso, o sea, que quería que me digan hacia dónde se va o qué pasa ahí. Muy bien, dale Nixon con tu pregunta. Bien, la mía es un caso clínico. Tengo un paciente de 25 años de edad. ¿Ok? El paciente lleva ya 2 meses practicando gimnasia, o sea, que va al gym. Está haciendo ejercicios para tren superior y, de sorpresa, desarrolló una tendinitis de tenista, un codo del tenista. Ojo, el paciente no practica tenis, pero sin embargo desarrolló codo del tenista. ¿Cuál es la recomendación o cuál sería la solución o cuál sería el abordaje en este paciente? ¿Qué es lo que primero o qué es lo que debemos de hacer, por así decirlo? ¿Qué es lo más recomendable hacer con este paciente? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Repito, paciente de 25 años de edad, tiene ya 2 meses haciendo gimnasio y, oh sorpresa, desarrolló un codo de tenista. Él no juega tenis, pero sin embargo desarrolló el codo de tenista. ¿Qué debemos de hacer? ¿Por allá ya respondieron? Sí, por acá ya tengo varias respuestas. Nos dice, bueno, dice no sabo. Dice Cristi dice mejorar técnica, Darío reducir la carga del ejercicio, Luis movilización de la articulación, Jos modificar las cargas en los ejercicios que involucran la zona implicada, la zona epicóndila. My Love dice reducir el movimiento, Giselle bajar la intensidad y el peso, Jimena primero aliviar el dolor, se suspende temporalmente el ejercicio para después poder dosificar y corregir o correr. Krista dice mejorar el calentamiento. Nixon, ¿cuál es la respuesta? Bueno, como es un caso clínico, la respuesta va a variar bastante, pero siempre hay una que más se acerca, por así decirlo. Cuando hay una tendinitis, ya sea cualquier tendinitis, lo ideal en este caso, que es un paciente que ya lleva varios meses practicando gimnasio, lo ideal sería, como mencionaron por aquí algunos, es disminuir la carga. ¿Ok? ¿Por qué no se recomienda el descanso? Pues netamente es porque el paciente ya tiene varios meses, quiso hacer una progresión, se esforzó, no cargó el peso ideal, se excedió con el peso, se excedió con la carga y pues la solución es disminuir la carga. ¿Por qué la solución no es descanso? Porque ya es un paciente que ya su organismo, su fisiología ya está adaptada para el movimiento y para el ejercicio. Por lo tanto, puede seguir cargando y puede seguir realizando el ejercicio. Lo ideal sería disminuir el peso y el paciente mejora sí o sí. A ver. Muy bien, en ese caso, ¿cuál tú crees de los que yo te dije que más se acercó? Porque bastante cosas similares. O sea, a ver, la primera persona que dijo reducir la carga fue Darío Valverde, dice reducir la carga del ejercicio. Creo que esa es la que tú dices, Sí. ¿verdad? Sí. Ya, Darío, te ganaste un libro ahí, perfecto. ¿Allá quién se lo ganó? Por acá se le llama Artes Kuruma. Disminuir peso, evaluar y... Súper bien. Perfecto, muy bien. Déjame revisar porque me dicen yo. Déjame ver si es que alguien dijo antes. Y debe En mi live, o sea, en mi chat, primero lo comentó Darío. Ya, listo, seguimos. Ahora, antes de seguir me gustaría comentar algo que
que me parece interesante. Dice Javier, disculpa, ¿dónde nos va a ayudar el programa? Disculpa, ya. Los que quieran el programa, recuerden, tienen que seguir los 3 pasos y al final me manden el capture de que hicieron las 3 cosas a mi Instagram, a TikTok, perdón, a mi cuenta de Instagram, la que estaba ahí, javier.pilco.oficio, como prueba. Y ya con eso yo les envío el programa todo desbloqueado, gratis y en español. Muy bien, comentarios rapiditos. Bueno, hoy en día se procura más decir tendinopatía porque no siempre el tendón está inflamado, pero en contexto de ejercicio donde es reciente, lo más probable es que esté inflamado. Segundo, se me fue la idea, espérame. Ya. Segundo, la idea es ver cómo responden. Ahorita acabo de ver que muchas personas dieron comentarios y no todos están en la misma mano. Por ejemplo, varias me comentaron inmovilizar por el dolor. Sí, pero no, ¿ya? Entonces me parece muy interesante. Yo creo que próximamente vamos a hacer otra temática que se llama análisis de caso clínico, donde nosotros vamos a analizar un caso clínico entre todos y vamos a compartirles nuestra forma de ver la fisioterapia, porque cambia un poquito, y cómo nosotros abordaríamos ese caso. En general, yo sigo la línea que comenta Nixon: bajar un poquito las cargas, no limitar el movimiento a menos que sea muy incapacitante, a menos que sea una lesión súper fuerte como una ruptura de tendón o una fractura. A menos de eso, simplemente modular el trabajo, disminuir las cargas, bajar la intensidad. Me comentaron por acá bastante el frío para la inflamación. A menos que la inflamación sea muy fuerte, el frío no es tan necesario. De hecho, incluso mejora a veces más el calor que el frío, porque ayuda a aumentar la vascularidad en la zona. Y poco más. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero ya dejando de lado la parte estructural y entrándonos más en la parte neurocognitiva. Tratar de fortalecer los músculos que realizan la pronosupinación, que normalmente la gente que hace el DIN no lo olvida. Sí, eso es importante. Muchas veces nos enfocamos en la parte estética tanto que olvidamos la parte funcional, y ahí es donde vienen las lesiones. Santiago dice: ondas de choque, sí pero no. Nixon. Yo quiero comentar por qué frío no. Porque bueno, a ver, la inflamación, deberíamos dejar de satanizar el tema de la inflamación. La inflamación no es mala, chicos. La inflamación es un signo de que obviamente hay un daño, hay una lesión. Pero la inflamación no se da o no ocurre para dañarte más el tejido. Es al contrario. La inflamación se da, pues, por algo natural del cuerpo para... bueno, es un líquido que lleva varios compuestos, tanto sanguíneos como linfáticos, y se encarga de reparar la lesión que haya en ese sector o en la periferia. Entonces, si vemos que hay algo de inflamación y que ya sabemos que es producto de alguna lesión o algo por el estilo, quiere decir que no es malo, es bueno, porque es una forma natural que el cuerpo tiene para reparar los tejidos. Entonces, no satanicemos la lesión, no busquemos cortarla de raíz. Así que si por ahí hay algo de inflamación, déjala que siga su curso y que solito se repare. Y como dijo Javier, no busquemos bloquearla con antiinflamatorio o con hielo, más bien busquemos favorecer a la circulación de ese líquido inflamatorio. Pues puede ser con vasodilatación o simplemente que siga su transcurso normalmente. Eso les quería decir, chicos. Sí, bueno, aquí está el QR. Háganle caca. Santiago me dice por qué ondas de choque no, que explique un poquito. Bueno, me tardé bastante, pero tratando de resumirlo. No tengo nada en contra de los agentes físicos, pero prefiero no utilizarlos por un tema de practicidad y de eficiencia clínica. Si se tiene el agente físico y se sabe que va a ayudar en esa lesión en particular y el paciente tiene la creencia de que va a ayudar, perfecto. De ahí realmente no lo considero necesario, pero que sí puede aportar en el caso que acabo de mencionar. Eso es todo. Ya otro día conversamos un poquito sobre los agentes físicos. Tengo codo de tenista, estoy en terapia, pero es normal tener calambres en las manos. Así que digas que normal, no. Pero puede ser parte del proceso dependiendo de por qué te dan los calambres, dependiendo de qué lesión tienes, dependiendo de qué te esté haciendo el fisio. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta. Nuri dice: ¿cuáles son los 3 pasos para el programa gratis? Nuri, tienes que seguir las 3 cuentas aquí en TikTok: la cuenta de Nixon, mi cuenta y la de Rehabilita con Pasión, que está aquí arriba. Segundo, seguir las mismas 3 cuentas con los mismos nombres, pero ahora en Instagram, ya que aquí lo comparto rapidito para que lo puedan ver. Ahí está, en Instagram, esto de aquí, y aquí están nuestras 2 cuentas. Y por último, y el paso más importante, ir a esta última publicación y compartirla en sus historias. Nada más, esos son los 3 pasos que tienen que hacer para ganarse la aplicación 100% gratis y en español.
¿Será que me faltan vitaminas? Podría ser, no digo que sí, que no, podría Más ser. que Habría que vitaminas es analizar. un tema de la principal razón de los calambres se da por una deshidratación que tuviste, ya sea por cualquier motivo, o simplemente por una mala ingesta de alimentos, o por cualquier motivo. Entonces, puede ser por algún proceso de deshidratación que tengas. Lo ideal sería que busques hidratarte un poco, no solamente con agua. El agua no hidrata, de hecho tiene muy baja cantidad de electrolitos. Lo ideal sería, por lo natural, como menciona Artes, agua de coco, sandía, que es altos en producto, altos en agüita, pero mucho mejor sería suero oral. Un suero oral siempre viene súper bien. Siempre viene súper bien. Si sigues con el problema de los calambres, ya te recomendaría de pronto derivarte con un médico general o que te mande un examen de laboratorio para ver cómo están tus componentes electrolíticos. Esa es la recomendación. Sí. Mira, acá Jaco nos da una información importantísima que yo siempre le pregunto a los pacientes y nos dice, no, en mi caso mi cuerpo se hace pedazos cuando no duermo bien. Y es importantísimo, dormir bien es de las cosas más importantes en la rehabilitación. Más que incluso hacer ejercicio, más que agente físico, más que muchísimas cosas, dormir bien. Entonces, eso chicos, por eso ya estamos terminando, ¿sí? Ya nos estamos pasando un poquito del tiempo. Échale un poquito de limón y un poquito de sal, ayuda. Ya, terminamos rapidito. Última pregunta y cerramos todo, ¿sí? Ya vamos a la última pregunta. Esta es rápida y sencilla, solo quiero que me respondan lo siguiente. Pilas aquí. En una fractura de la cúpula radial, ¿qué movimiento puede estar limitado? Rápido, sencillo, como para que no se hagan líos. En una fractura de cúpula radial, ¿qué movimiento puede verse afectado? La primera persona a responder se lo llevo y con eso terminamos el live del día de hoy. Si escucharon desde el inicio, lo van a tener clarísimo. ¿Vas a enviar la información ahorita, bro? Sí, ahorita mismo vamos rapidito a enviar ahorita que terminamos. Extensión del brazo. No. Repito, en una fractura articular de la cúpula radial, ¿qué movimiento se ve afectado? ¿O qué movimientos? Porque son dos los que se ven afectados. Muy bien, ya casi que tenemos por acá. Ojo, esta imagen que estoy poniendo ahorita que se está moviendo lo puse como trampa, o sea, para ver quién se confunde, y ya un par se confundieron. No es lo que están viendo aquí, esto solo lo puse como distractor nada más. Repito una vez más, ¿qué movimiento se ve afectado cuando hay una fractura en la cúpula radial? En la cúpula radial. Muy bien, listo, vamos a revisar. La primera persona en responder de manera correcta se lo lleva, recuerden. A ver, aquí está Luis Sánchez, la pronosupinación. Belleza, Luis. Te ganaste por mi parte el premio de este live. Listo, Nixon, ¿tú? Por acá se le lleva Un segundo. Catherine Álvarez. Bueno, por acá se le lleva Catherine Álvarez. Felicidades. Espero que este pequeño recorrido de la parte anatómica les haya hecho entender que hay estructuras que se deben de analizar mucho más allá que solamente la parte fisiológica o la parte anatómica, sino también va más allá de la parte funcional, que es lo que más se recomienda, ¿no? Entonces, no se pierdan este tipo de eventos que lo vamos a estar realizando por lo general todos los miércoles. Y pues nada, sigan a las cuentas para que tengan más información y sigan también al código que están aquí para que se puedan unir al canal oficial de Rehabilita Completa. Bueno, por mi parte chicos, espero que les haya gustado mucho la aplicación. La verdad que a mí me gusta mucho compartir información. Espero que les haya gustado sobre todo lo que pudimos explicar. Y recordar que entender la anatomía más allá de la estructura les va a cambiar completamente el razonamiento clínico. Si se dieron cuenta, lo que hicimos ahorita no solo es explicarles la parte técnica, sino que es complementarla con conocimiento práctico, con evidencia científica, complementarlo con casos clínicos, que es lo que realmente ayuda a que esa información teórica y estructural pase a algo clínico y que realmente sea relevante. Listo, ahí está chicos, vamos a seguir, vayan, métanse a la comunidad porque vamos a estar dando sorpresitas, regalos, anuncios sobre todo. Cuando lancemos el curso que tiene cupos limitados, las primeras personas en inscribirse van a ser las personas que estén en esta comunidad. Entonces, todos los que quieran ser parte de la comunidad de Rehabilita con Pasión, inscríbanse. Antes de irme, correcto. Antes de irse, vayan, escaneen esto, inscríbanse a la comunidad y sean parte de este bonito grupo que estamos formando.
Eduardo, tú no tienes que escribir a nosotros. Están los engreídos. Sí, aquí van a estar todos los engreídos del podcast, los que quieren saber cuál es el siguiente tema, cuál va a ser el siguiente invitado, los que quieren reclamar los regalos de manera más rápida o que quieren regalos exclusivos para la comunidad, todo va a ser ahí, van a estar los engreídos ahí. Listo, mi gente, ya saben, háganle capture y reclamen el libro o bien en la comunidad o bien por los TikTok, ya sea a Nixon o a mí, dependiendo de la persona que me estuvieron viendo ustedes. Listo, mi gente, con eso terminamos por el de hoy. Espero que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima. Nos vemos el día viernes con otra dinámica muy buena que estamos ahorita preparando para ustedes, para estudiantes. Nos vemos. Chao, 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 chao. Somos pasión por la afición. Ideas que se mueven, voces en acción. Aquí se comparte, aquí se aprende. Creciendo juntos en cada conversación. Movimiento, mente y corazón. Tres voces, una misma misión. Si la afición se vive con pasión, este es tu espacio, bienvenido al flow. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Javier, Nixon y Jer, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Jer, y esto es Rehabilita con pasión. Movimiento, mente y corazón. Tres voces, una misma misión. Si la afición se vive con pasión, este es tu espacio, bienvenido al flow. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto rehabilita con pasión. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión.